creo que es inevitable para Augusto y para mí ir a lo que para los dos creo es el centro de la noticia hoy en el mundo, que es Venezuela. No podemos empezar a hacer un análisis sin hablar de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y el fraude gigantesco que ha continuado. Acaba de salir hace minutos ya un comunicado oficial de Luis Almagro, de la OEA, que es contundente y fuerte, prácticamente llamando sinvergüenza a Maduro y acusándolo de haberse robado una elección. Empecemos por ahí, Augusto, que tú también has estado siguiendo conmigo la noticia durante las últimas 24 horas. No cabe duda que es un fraude, ¿verdad? Bueno, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues no hay ninguna duda que era un fraude. Tampoco había ninguna duda antes del domingo. Era evidente que esto era lo que iba a ocurrir. Las encuestas daban cuenta de una mayoría que estaba teniendo la candidatura del señor González con el señor Machado, y es evidente que este fraude iba a ocurrir con tal como ocurrió el día domingo. Y es dramática la situación, pero yo tiendo a ver las cosas con optimismo, y que cuando esas cosas ya ocurren, es que el final empieza a acercarse, está cada vez más cerca. Aunque lamentablemente, seguramente como ya está ocurriendo, va a significar pérdida de vidas humanas. Sí, la verdad es que hay una frase en el comunicado de Almagro que yo también decía lo mismo ayer. Sería cómico si no fuera trágico, porque ¿en qué país del mundo proclamas a un ganador, le entregas su credencial de presidente cuando no han pasado ni 24 horas del acto electoral y no has escrutado todas las actas? No se incorporó. O sea, es ridículo, parece esas películas del dictador, ¿no? Con el dictador sentado ahí, con la credencial en la mano, y publican un cuadro donde los porcentajes suman 110%. O sea, es absolutamente rudimentario, ¿no? ¿Qué puede seguir a esto? Es lo que todo el mundo dice, ¿una guerra civil? Bueno, lo que va a seguir es... Yo tuve información de gente que sigue los temas desde el lado de Estados Unidos, y lo que sentían era que esto era evidente que iba a pasar, y que lo que tenían que tener, sugerían que la recomendación que tenía que tener la oposición, o sea, los ganadores de la elección, era actuar con tremenda prudencia, porque ya habían avanzado lo más importante, que era el tema de poder ganar la elección, que no había ocurrido de repente antes, porque el fraude también había empujado, pero ahora ya es tan fuerte el triunfo, que lo que ahora tienen que tener es tremendo tino para comenzar a ver cómo salen de este monstruo, y que eso implica, en algunos casos, simular o tender a algunos puentes de plata para que puedan ir saliendo de esto, que ya después viene el momento de tomar cuentas, ¿no? Tienen Pero que negociar, salir de ellos. Claro, tienen que negociar una transición, ese es lo más complicado, que fue lo que pasó con el gobierno militar, por ejemplo, peruano, en 1978, ¿no? Los militares negociaron su salida, que fue lo que pasó al final con Fujimori, ¿no? Fue una salida que le permitió escapar, si quieren, de alguna manera. Hay una suerte de negociación, pero Maduro hasta ayer estaba dando discursos en el Palacio de Miraflores, las peroratas típicas de horas. A mí ya me hizo gracia escuchar a Diosdado Cabello decir que las estatuas de Chávez eran símbolos de los pueblos originarios. O sea, ¿en qué delirio puedes vivir, no? Pero ha mencionado dos casos que creo que tienen algunas diferencias y que nos pueden ayudar a entender lo que pasa en Venezuela y en el Perú. La salida del gobierno militar fue muy distinta a la salida del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? La del gobierno militar, que es muy antigua, muy poca gente de la audiencia lo debe recordar, pero ahí sí es donde la sociedad, la calle, se planta y da un mensaje en julio del año 77, donde hay una tremendo paro nacional, con todo el país parado, y el gobierno militar entendió que nos vamos. Esto ya es un aviso que nos vamos, y estableció una ruta de salida que fue conversada, negociada, pero era la Asamblea Constituyente, que se hizo la Asamblea Constituyente, que duró desde el 78 hasta el año 79, y esto implicó elecciones el año 80, y incluso ahí hubo negociaciones, porque quería el gobierno militar al final, con los constituyentes, que se aplicaran que las reformas y que meterle cortapisas, como sí lo hizo Pinochet en Chile, que la constitución chilena al comienzo era una constitución para proteger a Pinochet y dejarlo en el cargo.
La salida de Fujimori el año 2000 creo que es bien distinta porque creo que ahí se ha idealizado mucho lo que es la calle y he leído en los últimos días, meses, como artículos muy exagerados sobre el poder de la calle en estos días y diciendo, miren Claro, lo que pasó el año pero 2000. claro, El año pero la salida 2000, de la Fujimori, calle no sacó a acuérdate, Fujimori. claro, pero recuerda que él reconoce, por eso pide adelante elecciones, reconoce que Claro, había habido un fraude, y hay una mesa de diálogo auspiciada por la OEA. Entonces hay una sí, negociación en esta mesa de diálogo donde ya una vez que Montesinos se escapa, él se siente acorralado y ya no regresa. Pero hay una negociación y una salida también, pero un yo lo veo camino de diferente. salida. Ahí no hubo la negociación, es que esa mesa de diálogo en la OEA no iba a ningún lado. Y la situación de la marcha de los cuatro suyos fue una cosa que duró 2 o 3 días y que no significó nada más que eso. El gobierno de Fujimori y Montesinos colapsa por una denuncia periodística, no fue por la Claro, calle, no fue por la OEA, fue porque la denuncia periodística apareció en Canal N, eran los audios, el video que estaba Montesinos video. y ahí se desmorona todo y entonces Montesinos y Fujimori se escapan, huyen. Fujimori se va a Japón y simula que iba a un viaje de APEC y ya no volvió. Y Montesinos se agarró su veredito, el carisma, ¿cómo se llamaba? Y se La fue. misma. Fue diferente. Y entonces no fue que acá que la sociedad civil, la calle se impuso a Fujimori, no fue así. Fue una denuncia periodística, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno militar, que sí fue la presión de la calle. Y eso tiene que ver con ahora cuando veo que hay discusiones, ¿no? De por qué la calle está tan apática, por qué la calle no reacciona. Yo creo que hay diferencias para entender lo que está pasando y hay que ver lo que pasa en Venezuela, porque ahí lo que sucede es que luego de una imposición militar muy fuerte y de servicio de inteligencia, que el gobierno cubano ha sido la inteligencia fuerte de Chávez y de Maduro, lo que la calle ha perdido miedo y está saliendo. Hay que ver cuánto de eso puede empujar al gobierno, pero ahí es donde tiene que entrar, a partir de que la gente se moviliza, tienen que entrar ya las fuerzas desde fuera y tienen que entrar a negociar. Y ahí estamos viendo posiciones interesantes, como la que están habiendo, por ejemplo, no voy a hablar de Milei, etcétera, que son esperables. Yo quisiera rescatar lo que es, por ejemplo, Boric. Boric es un Claro. hombre de izquierdas que se planta muy bien frente a esta dictadura corrupta, a diferencia de los señores Lula, Petro, Ah, AMLO, que todavía están callados. Lula a mí me ha dado mucha gracia de cómo en la última semana salió a decir que le asusta lo que lo que iba a pasar en Venezuela. Y entonces hay gente que ha escrito artículos muy pomposos diciendo, miren qué bien Lula, qué bien Lula. Lula, por favor, Lula le insultó a Corina Machado y Machado tuvo que decirle, usted me está acusando porque soy mujer, pero acá no nos asustamos, acá peleamos. Y Lula era un apapachador del señor Maduro. Maduro, al igual que AMLO y al igual que Petro. Y eso todavía siguen discutiendo cómo hacer. Entonces la posición de Boric me parece tan importante para ya no hablar de lo que es la vergonzosa posición de la izquierda peruana. La señora Verónica Mendoza sigue confundida sin saber a quién tiene que apoyar. Es una vergüenza. Y ya Ahora, Vladimir Cerrón el que no es tiene un confusión entusiasta. es Cerrón. Bueno, pero los dos Cerrón, son igualitos, porque Verónica Mendoza juega a ser como una caperucita, más tranquila, y se queda callada. Y Cerrón, en cambio, es un militante comunista, así que defiende todo. Y entonces eso me lleva a pensar que lo que está pasando en Venezuela es algo interesante para el Perú. La izquierda peruana que llegó con Pedro Castillo, de la cual Boluarte fue parte. Pero claro, Boluarte es una cosa que se y acomoda no se sin problema, acuerda. pero no, claro, pero Verónica Mendoza y Cerrón, que eran las fuerzas, los bastiones políticos de la candidatura de Castillo, querían eso que está pasando en Venezuela. Eso es lo que les entusiasma. Y Boluarte es como no sé, algo que se acomoda ahí a lo que sea, entonces puede ser izquierdista, derechista, puede ser lo que sea. Pero, y luego hay que ver lo que pasa en el mundo. El gobierno, los que respaldan al señor Maduro, ¿quiénes son? Son China. Rusia y China. Y hay que China. ver China cuánto quiere hacer en el Perú y cuánta intromisión quiere tener y cómo va avanzando en diferentes espacios y hasta dónde quiere llegar, porque a China la democracia le interesa un pepino, le interesan sus negocios. Claro, ni la democracia ni los derechos humanos. Y Claro, el problema es que el discurso, justamente eso hay que hablar, es entregarle a China la concesión de obra pública muy grande. Eso lo ha anunciado la señora presidenta como si fuera un gran éxito y la verdad es que geopolíticamente nos debería preocupar un poquito, ¿no? O sea, no es poca cosa. Pero sí, China, Rusia, Irán, esos son los que apoyan a Venezuela.
Pero, a ver, Venezuela ha expulsado ayer a el personal diplomático de 7 embajadas de América Latina, sobre todo a las democracias más sólidas, Costa Rica, Uruguay y Chile, que en los índices de Economist son las democracias más sólidas de América Latina, esas 3 primeras para afuera. Argentina, Perú y República Dominicana, también para afuera, van 6 y me falta una, creo, me estoy comiendo a alguien. Paraguay, me parece. Entonces, claro, lo que está produciendo Maduro es un aislamiento. Algunos decían, somos Corea del Norte, me decían algunos venezolanos. La pregunta es, ¿cuánto puede durar? Ha durado 25 años, ¿ah? Y hemos tenido otros momentos en los que creíamos que Chávez iba a caer y luego que Maduro iba a caer. La última elección hace 6 años fue también fraudulenta, claro, y fue desconocida por toda América Latina. Ahí se crea el Grupo de Lima. Entonces, y además, como tú dices, es un fraude antes, durante y después. Y el antes lo conocemos bien los peruanos, pues no dejas que postulen algunos candidatos, metes presos a otros, controlas el organismo electoral, ese numerito, todos los trucos del repertorio, ¿no? Grita fraude, en fin. ¿Cuánto puede durar esto? Uno nunca sabe, pero la apuesta de Maduro es la misma apuesta de los últimos 20 años. Es decir, vienen las elecciones, que más es un modelo que originariamente estuvo en el Perú con Fujimori, sí, que es claro, elecciones, o sea, no eres un dictador que te quedas, no que simulas elecciones y son como regímenes autoritarios competitivos, donde simulas claro, una elección, pero has creado las condiciones para ganarlas de todas maneras en las mesas, en las electorales. Acá teníamos papelito manda, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones comprado y todo, pero hay simulas elecciones. Y entonces lo que haces es que cada vez se pone más difícil ganarlas. Y para Maduro, me parece que lo que apuestan es repetir lo que ya ha sucedido, que es ganamos las elecciones con fraude, hay mucho ruido, pero ya en 3, 4 meses se olvidan y entonces ya hablamos de 5 años otra vez en la siguiente elección y va a pasar lo mismo. Y a lo que van es que la calle se queda tranquila, pero no tiene cómo reaccionar ante eso y del sistema internacional lo presiona mucho. Hay que decir además que Venezuela ha sido muy hábil en cómo cooptar a las instancias internacionales con Estados Unidos dándole petróleo. Y el señor Biden ha sido alguien que pactaba con Maduro para poder recibir petróleo. La OEA ahora reclama, pero la OEA ha sido comprada por Venezuela con todos los votos de Centroamérica y todo. Y el señor Almagro es un señor sinuoso, ¿no? Que está como le conviene. A veces sí, a veces va no. La ola, porque acá era el defensor de Pedro Castillo en lo que fue el faenón más grande de la diplomacia peruana, entre comillas, fue cuando tenía embajadores, una diplomacia durante el gobierno de Castillo, para alinear la OEA, para apoyar a Pedro Castillo. Nos mandaron una misión de la OEA, una misión trucha, que estaba armada para eso. Entonces, uno ve cómo Lula, OEAs, se van acomodando, pero así va. Pero siento que la presión cada vez es más grande y que Estados Unidos ya se dio cuenta, por fin, que ese señor es un... Claro, es un, pero justamente pero porque es... Una cosa es Biden y otra cosa es Trump. Sí. Trump pacta con los Maduros, con el diablo, Putin, y pacta con quien sea sin problemas. Ahora, claro, pero siendo sinuoso, el comunicado que acaba de salir esta mañana le ha bajado el dedo completamente. O sea, justamente le está diciendo, mira, hermanito, hasta acá llegamos, ¿no? Ya te apoyé, pero sabes que esto es mucho. Entonces, eso puede ser una buena noticia para los venezolanos. Para Perú, para Chile, es una noticia. La gente dirá, ¿por qué hablan tanto de Venezuela? Porque acá viven 1,5 millones de venezolanos. Para América Latina, que ha recibido la migración venezolana, una migración hambrienta, una migración que ha venido no por razones políticas, sino por razones laborales, porque quiere comer y quiere volver. La gran mayoría quieren volver. Entonces, para nosotros es una noticia muy importante. Pero bueno, vamos a ver. Y eso creo que llama la atención para los peruanos, que tenemos que tener una mayor capacidad no llamarle, de compasión, de entendimiento de los venezolanos que están en el Perú, y no tener esas reacciones absurdas que hay, que porque hay 4 o 5 ladrones, que también se juntan con los ladrones peruanos. Así la mayoría de venezolanos en el Perú es gente trabajadora, que ha venido a buscar un espacio para poder vivir. Mientras eso ocurre, lo que sucede es que, como ocurre con todas las migraciones,
Cuando pasan 5 o 6 años ya te vas quedando y vas construyendo una vida, pero son vidas bien complicadas porque los migrantes, especialmente en estas circunstancias, es gente que nunca es de ningún lado, nunca llega a ser plenamente del país al que va, y el país del que salió ya no es el país que dejaron. Entonces se sienten como gente en busca de patria que no le encuentra y que le malogra la vida para siempre, ¿no? Sí. No, la migración es muy difícil, por eso hay que ser muy empáticos con la migración. Pero en efecto, acá vive 1,5 millones de venezolanos que están esperando muchos reencontrarse, que esa era la oferta de Corina Machado, era el reencuentro. Imagínense ustedes, se calcula que son 7 millones de venezolanos, la migración más grande de la historia de América del Sur, la más... Del mundo hoy en día, es más grande que la de Ucrania. No te puedo creer, del mundo ya. Sí, es más grande que la migración de Ucrania, del éxodo de los últimos 2 o 3 años con la culpa de Putin. Es más grande. Es una migración de hambre, porque lo que te dice la gente, ¿usted por qué se vino? Porque no tenía que comer, no tenía que trabajar, no había comida. Y es una migración de caminantes, ¿no? O sea, gente que ha salido a pie. En Colombia y en Ecuador, proporcionalmente, también tienen un número tan grande de venezolanos como nosotros. O sea, que es una migración muy, muy grande, donde ningún peruano quisiera estar. Además, porque esto, como tú dices, hay que sacar lecciones. También nos puede pasar a nosotros. Ahora, lecciones que también nos sirve para el sistema político peruano, porque uno ve a mí no me acaba de sorprender lo torpe que puede ser la izquierda peruana con Verónica Mendoza y Cerrón alineados con lo que pasa con Maduro. Y todo lo mismo cuando veo, por ejemplo, al fujimorismo criticar y defender la democracia en Venezuela, cuando ellos defienden a Fujimori, que era un golpista. Y no se me olvida el trencito, esa foto del trencito donde salían Alberto Fujimori, Keiko y Chávez. Y Chávez. No hay ningún problema. El problema es cómo se acomodan las cosas al ritmo de lo que les conviene en el momento, y es la falta de principios en la política peruana. Claro, pero si hay elecciones para Perú, los fraudes se hacen, acuérdense, antes, durante y después. Y el antes es muy importante, porque capturar un organismo electoral como el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Ecuador, perdón, de Venezuela, no lo haces en un día, lo haces durante mucho tiempo. O sea, esto implica un trabajo largo, manipular las normas electorales para que tus enemigos desaparezcan. Es algo también que se hace con tiempo, se hace en los congresos, además. En fin, todos los trucos que estamos viendo plasmarse también en el Perú y sobre los cuales hemos denunciado en este programa, y Augusto también, muchísimas veces. Y ahora nos toca ir, por supuesto, a el mensaje. Pausa, tenemos que hacer pausa. Sí, vamos. ¿Otra vez? Vamos al mensaje. 5 horas. Augusto y yo vamos a contarles todo lo que hicimos durante esas 5 horas. Porque créanme que yo lo leí y tomándome mi cafecito, en 45 minutos ya lo tenía leído, ¿ya? Pero, Dios mío, yo fui a misa, volví, y la señora seguía hablando. Le sacamos la cuenta a cuántas páginas por hora. Uy, dije, mejor almorcemos. Hasta lavé los platos. Y la señora seguía hablando. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María.